Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 1 del primer libro de Macabeos. Hoy comenzamos un nuevo libro de la Santa Biblia, el primer libro de Macabeos. Y en esta oportunidad, pues, con este libro vamos a leer un capítulo, porque estos capítulos que contiene este libro de Macabeos pues son un poco largos. Para que el video no se haga tan largo, pues vamos a leer un capítulo por día. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual, saliendo de Grecia, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones, llegó hasta los confines de la tierra, recogiendo los despojos de muchos pueblos. Y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso. Reunió un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, sobre naciones y príncipes, que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Hizo llamar a sus generales y a los más nobles que con él se habían criado desde su juventud, y en vida repartió entre ellos su reino. Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en el sector que le correspondía. En cuanto él murió, se ciñeron la corona, y sus hijos después de ellos, durante muchos años, llenando la tierra de males. De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey en el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues, desde que nos separamos de ellos, hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso, construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano, se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderó de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país. El año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y, pasando por Israel, subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado. Las molduras de oro que cubrían la entrada del templo también se las llevó. Se adueñó también de la plata, del oro, de los objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su patria, después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas, y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaron lamentaciones, y la joven esposa lloró en su cama. Se estremeció la tierra, compadecida de sus habitantes, y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos, y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban.
Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños, y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe, que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimentos, y reunieron en ella todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fueron acechanza para el santuario, y una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario, y lo profanaron. A causa de ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros, y fue extranjera para sus hijos, que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto, y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados, y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debían tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía: el que no cumpla la orden del rey morirá. El rey comunicó esta obligación a todas sus provincias, y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas se pasaron a ellos, abandonando la ley, y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, el día 15 del mes de Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban. Pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se enseñaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que había levantado sobre el altar del templo. Las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas, junto con sus niños, colgados de su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley, que violaba la Santa Alianza, y enorme fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanito, a la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, descienda en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de Hoy.
Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Bueno mis hermanos, hoy con alegría hemos comenzado un nuevo libro de la Santa Biblia. Hemos comenzado el primer libro de los Macabeos. Les decía al principio que de este libro pues vamos a leer un capítulo por día, un capítulo diario. Porque pues estos capítulos de estos libros de Macabeos son un poco largos, y para que pues este video no se haga tan largo, pues vamos a leer un capítulo diario y vamos a ver lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Hoy en el primer capítulo nos habla de Alejandro Magno, que fue un rey, que él empezó con todas sus guerras y tuvo muchas victorias, pero dice la palabra de Dios que fue un rey que pues quería llevar al pueblo de Israel por el mal camino. Que incluso cuando vio que el pueblo de Israel no podía hacer nada, el pueblo de Israel dejaba que pues él hiciera lo que él quería, pues dice la palabra de Dios que él se llenó de orgullo, porque veía que el único que mandaba, el que tenía poder, pues era él. Y fíjese que Dios, al ver esa acción de Alejandro Magno, le dio la muerte. Y dice la palabra de Dios que cuando él vio que la muerte estaba con él, comprendió que iba a morir. Y dice la palabra de Dios que mandó a llamar a los jefes para repartirle las cosas. Quedó en su descendencia su hijo Antíoco, pues este rey se sintió seguro y también proyectó apoderarse de Egipto, dice la palabra de Dios. Dice que entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado. Dice la palabra de Dios que pues este rey hizo todos los males que pudo cometer en el pueblo de Israel. Sí. Que se llevó lo que estaba en el templo, los vasos, se llevó el oro, la plata, se llevó las cortinas, se llevó todo lo que estaba en el templo, porque él era el rey. Porque tenía poder, pues él podía hacer lo que él quisiera. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios hoy. Y Dios nos quiere enseñar pues con esta lectura hoy, es que en la vida hay personas que se creen como Antíoco, que porque tienen un poder superior, ya se creen el rey del mundo, ya se creen el dueño del mundo, y empiezan a hacer lo que quieren, lo que se les venga en gana. Así pasaba con Antíoco, y hoy Dios nos dice que tengamos cuidado con esas personas, porque en el mundo actual, en la vida actual, hay personas que son como el rey Antíoco. Sí, hay personas de ese tipo, que porque tienen un cargo pues alto, de mayor, se creen lo mejor, se creen lo máximo. Pero ¿de qué sirve eso? De nada, porque dice Dios que todo eso material pasa. Más adelante en el capítulo 2, que luego vamos a leer, trata de Matatías. Y Matatías, cuando vio todo este crimen que se estaba cometiendo en el pueblo de Israel, él dijo, yo no me voy a quedar con esto, yo no voy a quedarme como destruyen el pueblo, ¿no? Y empezó a difamar eso, empezó a reprochar ese pecado. Sí. Es más, llegó y le dijo a sus hijos, no se preocupen, que eso que ellos están haciendo, todo eso va a pasar. Todo eso es material, todo eso Dios en cualquier momento lo quita y vamos a tener paz. Eso lo va a llegar a decir Matatías en el capítulo 2 del libro de Macabeos, ¿sí? Eso lo vamos a escuchar en el otro video. Porque es así como lo dijo Matatías. Lo material pasa, ¿sí? Pero lo espiritual queda. Lo espiritual nunca pasará.
El amor de Dios jamás se acabará. ¿Y cuántas personas hoy día le dan más importancia a lo material y menos importancia a lo espiritual? Muchas personas. Pero que ojalá cada uno de nosotros no seamos como Antíoco, que nos preocupemos solo por lo material. Ojalá que no seamos de ese tipo. Que nosotros seamos como Matatías. Porque qué bonito es que cada uno de nosotros seamos interesados por las cosas de Dios. Eso es muy bonito. Ver y escuchar a una persona que se interese más por Dios que por lo material. Eso es muy bonito. Porque podemos ver que en su corazón es un corazón humilde. Y en su corazón está Dios. Y hoy Dios nos hace este llamado. Hoy Dios nos dice a nosotros que no nos preocupemos por lo material, que lo material pasa. Que mejor nos preocupemos por lo espiritual. Eso sí, por nuestra salvación. Eso sí, porque eso sí siempre va a estar con nosotros. Sí. Cuando nosotros partamos al encuentro con Dios, nosotros no nos vamos a llevar lo material, no. ¿Qué nos vamos a llevar nosotros? Las obras que hicimos, lo espiritual. Y si nosotros en esta vida nos preocupamos más por lo material, cuando vayamos allá al encuentro con Dios, Dios nos va a decir, usted estuvo preocupándose por lo material y no por lo espiritual. Así que usted no va a entrar. Cuidado, y Dios nos dice eso, cuidado. Que ojalá nosotros nos preocupemos y luchemos por lo espiritual. Y tú, en esta vida, hazte la pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Por qué tú estás trabajando? ¿Por lo material o por lo espiritual? ¿En qué te estás esforzando en esta vida? ¿En conseguir lo material o en conseguir la salvación? Que ojalá todos nos preocupemos y empecemos a luchar, a trabajar por la salvación. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros luchemos por la salvación, porque es lo que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Es lo único que nos va a llevar a la vida eterna. Lo material no. Nosotros nos morimos. Nosotros nos morimos y lo material lo disfruta otro. ¿Sí? Pero lo espiritual, nos morimos y nada más nadie lo va a disfrutar. Lo espiritual quedará con nosotros. La salvación, pues nosotros mismos gozaremos de la salvación, del reino de los cielos, sí. Pero todo va a depender de nosotros. Todo depende de nosotros si queremos la salvación o no. Sencillo. Porque si nosotros hacemos el mal, nosotros no vamos a gozar del reino de los cielos, no. Nos va a costar entrar al reino de los cielos, sí, nos va a costar. Pero si ustedes y yo hacemos lo que Dios manda, si ustedes y yo hacemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pues mucho más fácil vamos a entrar nosotros al reino de los cielos. Sí. Por eso Cristo en su palabra nos pide que seamos como niños. Porque de ellos será el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y sí, porque fíjense que cuando un niño muere, es un angelito. Y ese angelito sube directamente al cielo. Sí. Él cuando muere, cuando ese angelito fallece, ese angelito no entra al purgatorio, ¿no? Él sube directamente allá con Dios. Sí, porque no conoció el pecado. Porque ese angelito vino a este mundo para darle una corta alegría a su familia, a esa familia, sí. Pero su misión era esa. Misión corta, pero era la misión. Venir a este mundo y darle un poco de alegría a esa familia y luego volver con Dios. Por eso Cristo nos pide que nosotros seamos como niños, para poder entrar al reino de los cielos fácilmente. Pero lamentablemente a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta hacer lo que Dios manda. Que ojalá de esta lectura hoy
podamos aprender que en esta vida lo más importante es lo espiritual y no lo material. Antíoco se preocupaba por lo material y porque pues tenía un cargo mucho mayor que los demás, se sentía el dueño del mundo, ¿no? Ojalá que nosotros no seamos como él. Ojalá que nosotros no volvamos como Antíoco. Porque ese pecado a nosotros nos lleva a la perdición. ¿Y qué pecado cometió Antíoco con eso? El pecado del orgullo. Sí, es un pecado el orgullo. Porque poco a poco va alimentándose en nuestro corazón. Y cuando nos demos cuenta, nuestro corazón estará lleno de orgullo. Y a Dios va a un lado. ¿Sí? Eso ocurre cuando nosotros le damos la cuerda al pecado. Eso pasa cuando nosotros le abrimos una ventana, o mejor dicho, le abrimos una puerta al pecado. ¿Sí? Poco a poco se va alimentando, poco a poco va creciendo. Y cuando nos demos cuenta, ya Dios desapareció de nuestra vida porque nosotros mismos nos alejamos de Él, porque nosotros mismos decidimos que Él se apartara de nuestro corazón. Pidámosle a Dios del cielo hoy, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que cada uno de nosotros pues podamos ser humildes, podamos ser sencillos ante la obra de Dios, que nosotros podamos vencer el pecado del orgullo, para que nuestro corazón no se llene de ese pecado. Cada vez que intente el pecado entrar en nuestra vida, nosotros invoquemos a Dios, para que Dios nos ayude a combatir ese pecado y pueda ese pecado alejarse de nuestra vida y así nosotros poder estar en paz y armonía con Dios. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.